Pepe, pues bienvenido a Responsables, me da mucho gusto tenerte aquí, gracias por regalarnos un tiempo y bueno, voy a ir directo, porque ya estábamos platicando un poco en la antesala y creo que las cosas ya están listas, ¿no? Y estuve escuchando varias entrevistas tuyas, estuve viendo mucho contenido, digo, desde antes de que me aceptaras a la invitación a Responsables, pues bueno, te llevo siguiendo desde hace tiempo porque me parece maravilloso lo que haces. Muchas Y gracias. y hay algo que me generaba mucha curiosidad. Tú decías que encontraste el estoicismo, bueno, por el algoritmo de YouTube y por estar viendo a Tim Ferriss y todo esto, ¿no? Pero lo que no escuché, o no sé si no encontré la entrevista adecuada, pero ¿había algo en tu vida en ese momento que te estaba afligiendo, que te estaba complicando y que el estoicismo vino como a darle, eh, pues no sé, tranquilidad o algo por el estilo? Pues no lo sé ahora mismo. Así concreto, grande, una crisis vital y todo eso, no, porque no me ha pasado realmente nunca una supercrisis de momento, pero sí me enfadaba por tonterías, por cosas muy significantes, me dejaba llevar bastante por mis emociones. Ahora con el tiempo me he dado cuenta y estudiando filosofía me he dado cuenta que era bastante epicúreo, entonces quizás por ahí también me veía que eso no me llevaba a ninguna parte, ¿no? Que al final siempre tenía problemas en relaciones, satisfacción laboral, bueno, un montón de cosas que al final muchas de ellas me di cuenta con el estoicismo que no dependían de mí. Entonces, gracias a ir aprendiendo ciertas herramientas, que si quieres, bueno, seguro las comentamos ahora, pues el estoicismo me ha ido ayudando en eso. Es más en pequeñas cosas, en poner en poner, en darle sentido y darle una conexión a cosas pequeñas que a lo mejor para mí no eran que parecía que no eran muy importantes, pero que sí lo eran, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, gracias a ciertas herramientas ya sé, por ejemplo, cómo tener pues una paz mental por cosas que antes a lo mejor no tenía, ¿no? Entonces no he tenido nunca una super crisis vital, ni una super historia que contar así de superación personal y todo esto con el estoicismo, sino que han sido más bien pequeñas cositas que se han ido ajustando, ¿no? Sí, porque digo, creo que finalmente todos terminamos, o todos los que nos gusta el estoicismo, terminamos por eso, ¿no? Como un recordatorio de cómo llevar una buena vida, ¿no? Cómo tener una mejor vida o ser una mejor persona, ¿no? Entonces, ¿qué ha significado para ti? Digo, creo que esto probablemente nunca lo alcancemos, ser esta mejor persona, este estoico perfecto que hablaban, pero ¿cómo ha sido para ti enfrentar los días ahora con el estoicismo como armadura, como algo que te da referencia? Vale, pues eso como te digo, sobre todo el ser capaz de afrontar ciertas incomodidades o ciertas, por ejemplo, tener mucha más disciplina, mucho más autodisciplina conmigo mismo, porque yo siempre he sido la típica persona que tiene muchas ideas, pero que luego las empieza a aplicar y a lo mejor deja los proyectos a medias, o empieza muchas cosas y luego lo deja a medias. Y es como, si te estás centrando solo tanto tiempo en el resultado, cuando ese resultado no llega, lo que haces deja de tener sentido de alguna manera, ¿no? Entonces, los estoicos decían justo esto: céntrate en tus acciones, porque es lo único que puedes controlar, la intención de tus acciones y cómo las ejecutes, y olvídate del resultado porque no sabes, hay cosas que se escapan a tu control más allá de esas acciones y no puedes controlarlas y te estás frustrando por esos resultados que no puedes controlar. Entonces es como, vale, pues en muchos aspectos de mi vida, a la hora de emprender proyectos, a la hora de cambiar de trabajo, a la hora de tener pareja, a la hora de gestionar relaciones con amistades, a la hora de hacer deporte, de seguir una dieta, de mil historias, de toma de decisiones. Mm, Antes, si veía, por ejemplo, que muchas cosas no funcionaban a la primera de cambio, no era capaz de seguir aguantando, de esperar, de decir, vale, yo tengo que centrarme en esto, en el proceso, en lo que hago, no en lo que surge de eso. Y en eso el estoicismo para mí ha marcado un cambio de vida brutal. O sea, ahora me di cuenta con esto, ¿no? Hoy lo mandaba justo en la newsletter, mmm, la importancia de dar el primer paso, de empezar algo, de ponerte en movimiento, luego ya hace que seguir en movimiento sea mucho más fácil, ¿no? Entonces el estoicismo me ha ayudado a eso, me ha ayudado como a seguir en movimiento. Yo nunca he tenido problema en empezar a hacer cosas, pero sin continuarlas, ¿no? Y entonces el este de cambiar de, vale, hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Mm, si te enfocas en lo que depende de ti al 100%, lo demás puede venir o no, pero tú vas a tener la conciencia más tranquila, ¿no? Y
Y eso ha sido lo que ha cambiado todo, yo creo, ¿no? Ese pequeño chip que tampoco ha sido de un día para otro, ¿eh? O sea, tú que también eres practicante, esto sabes de lo que hablo, no es un día que digas, vale, ya venga, ya sé lo que es la dicotomía del control, ya soy estoico, ¿no? No, no, o sea, esto es un entrenamiento diario, como ir al gimnasio, como ir a nadar, como ir a correr, como todo, ¿no? Como practicar un idioma. Simplemente la diferencia es si lo haces o si no lo haces, ¿no? Y justo por ahí ha sido, yo creo que todo esto, ¿no? El saber afrontar quizás esa adversidad, esa resiliencia, esas pequeñas incomodidades que estamos haciendo ahora en el grupo, ¿no? Yo diría que por ahí han sido los elementos más que más han definido y que más me han ayudado a ir poniendo en práctica el estoicismo, ¿no? Y las consecuencias de ello. Claro, claro, yo lo he visto más, digo, mi vida no sé si te ha pasado, pero yo lo he visto más como, siento que cada vez el estoicismo va tomando más forma en mí cuando va apareciendo de manera automática, ¿sabes? Entonces, el hecho de estar, y digo, maravillosamente lo estás haciendo tú ahí con todos nosotros en Patreon, haciendo estos recordatorios, ¿no? Y estas rutinas y estos acercamientos a los hábitos, digo, no sé si los llamaremos así, hábitos estoicos, en donde de alguna u otra forma vamos acostumbrando y vamos entrenando, ¿no? Entonces, me, me, porque me pasa a mí también, ¿cómo le haces ahora para, no quisiera ocupar la palabra como resignarse, pero como para decir, ¿sabes qué? Empecé esto y le voy a dar hasta donde mi control me lo permita. O sea, ¿cómo le haces hoy para plantearte eso en la mente? ¿Te refieres desde que empecé el proyecto hasta hoy o cómo lo Sí, hago hoy en ahora día? con cualquier proyecto que tengas en la vida. Digo, tu manera de abordarlo es diferente ahora, ¿no? Pensando desde el estoicismo. Eh, si me pudieses explicar así como, ¿cómo le haces hoy para decir, sabes que esto no está en mi control, pero voy a seguir dentro de lo que sí puedo controlar? Uf, pues es una buena pregunta, tendría que pensarlo. Yo creo que al final esto es un poco como todo, ¿no? Al final, a ver si lo digo bien, hay como cuatro procesos de aprendizaje, ¿no? Y creo que el primero es cuando eres inconscientemente inconsciente, ¿no? Es decir, cuando no sabes todo lo que no sabes, como cuando empiezas a conducir, ¿no? Primero no sabes ni cambiar de marchas, pero no sabes lo difícil que es porque no sabes nada, ¿no? Ujú. Luego es cuando eres inconscientemente consciente, creo que es, ¿no? Que es cuando ya empiezas a saber un poco lo difícil que es, porque ya te has empezado a poner en marcha, pero ya empiezas a saber conducir, a cambiar de marchas, pero ves lo difícil que es. Luego es cuando eres, ¿cómo es? Conscientemente consciente o algo así, que es cuando ya estás poniendo en marcha y luego es cuando ya eres conscientemente inconsciente, que es cuando ya lo haces todo sin pensar, ¿no? Y Ya estás automático. conduciendo sin pensar, ¿no? Entonces yo creo que un proyecto empieza a ser así, ¿no? Un proyecto empieza en esa fase de, mm, si yo supiera por todo lo que tengo que pasar, lo mismo ni empezaba, porque yo cuando empecé esto del estoico, y por ponerlo en contexto, yo no, llevaba tiempo leyendo, pero no sabía conectar las figuras, no sabía quién era Marco Aurelio, quién era Séneca. Sí, uno era emperador, otro era por ahí esclavo, pero este no sé qué decía, pero este cuando vivió antes o después, este era griego, romano, ¿no? Entonces tú ibas leyendo y sí, muy bien, pero no lo tenía conectado en la cabeza, entonces ahí era como inconscientemente inconsciente de todo lo que había, ¿no? Y dije, vale, pues entonces para poner esto en marcha, quizá lo que tengo que hacer es lo que dice Séneca, que es lo único de lo poco que me aprendí, es cuando uno explica o cuando uno enseña, todos aprenden. Entonces vale, voy a intentar contarlo, hacerlo público, porque a mí siempre también me gusta tener proyectos, pero dice, vale, voy a contarlo, contándolo, igual yo me entero de algo y seguramente haya gente que por el camino que le pueda interesar, ¿no? Entonces me monté un blog y ahí empecé con esta segunda fase, ¿no? Que creo que es la de inconscientemente consciente. Sí, No, sí. es que no lo sé decir bien ahora mismo. No, pero está ¿Vale? bien, está bien, está bien. Con esa segunda fase, es decir, vale, ahora ya voy sabiendo más, voy empezando a encajar, lo voy contando a diario. Twitter, por ejemplo, empezó siendo Twitter, tanto Instagram como Twitter, pero Twitter más porque al final es escribir y ya está, empezó siendo una fuente de recordatorios, que lo sigue siendo hoy, ¿no? De frases estoicas, de decir, vale, voy a escribir esta frase, la voy a publicar y mientras la escribo conscientemente me acuerdo de ella, ¿no? Luego ya te das cuenta de que sabes bastante más, de que ya vas integrando ese conocimiento en tu vida, de que empiezas a ponerlo en práctica, dices, vale, ya, esto es la dicotomía de control, así, lo que depende de mí, lo que no, lo dijo Epicteto, que era un esclavo que vivió en Roma, que luego fue liberado, Dices, vale, ya lo empiezas a conectar y ahora voy a empezar a ponerlo en práctica, vale, pues ahora lo hago así, ahora sí, ahora esto depende de mí, esto no, lo que estamos haciendo, ¿no? Este reto de tal.
Y luego la siguiente fase es cuando ya el proyecto empieza a coger un movimiento, ya empiezas a integrarlo en tu vida como algo completamente natural, ya empiezas a integrarlo en la relación con los demás, empiezas a enseñarlo a la gente, empiezas a ver cómo la gente lo empieza a aplicar, empiezas a ver que hay gente que le funciona, que esto es empírico, que de hecho tú que estudias psicología, la terapia cognitivo-conductuales se basan en esto. Entonces yo creo que eso es un poco esas 4 fases de tanto de proyecto como de aprendizaje, como de estoicismo y te puede servir para mucho también, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, he empezado hace poco un programa que se llama Programa 12, que es de nutrición y entrenamiento. Y yo, no, yo siempre he estado delgado, pero bueno, nunca he sido de demasiada disciplina con eso, que también me está ayudando el estoicismo. Y es como, vale, no sé ni lo que son los macronutrientes, no sé ni cuánto tengo que comer, ni para qué, ni cuál es mi objetivo, ni nada. Entonces tú te empiezas a aprender, empiezas a programar, empiezas a planificar, luego ya empiezas a comer así de forma ese proceso que ya de alguna forma se integra de forma natural en tu vida y empieza a ser empieza a ser una forma de ser, ¿no? Empiezas a ser de esa manera, directamente. Ya no es algo que tú tengas que pensarlo, sino que directamente lo eres. Wow. Bastante pensado lo tienes, ¿eh? Me impresiona. Más que pensado, vivido, ¿no? Es que al final Ah, es como se... Luego sí, luego lo vas reflexionando todos los días y dices, ah, pues mira, ahora tal, pero es algo que cuando lo vives es muy fácil de explicar porque te está pasando, ¿no? sí, claro. Voy a cambiar repentinamente de tema. Venga, Entonces, sé que eras abogado, que estabas dentro del mundo de los abogados. ¿Qué te llevó a dejarlo? O sea, y ahora hacer esto, ¿no? Dedicarte al estoicismo, a enseñar, a caminar en esta vida de esta manera. pues me llevó a dejarlo el hecho de que no me veía a mí mismo viviendo así 40 años de mi vida. Es decir, yo, mi padre es abogado, mi padre, bueno, fue abogado, ya se ha jubilado, fue abogado 40 años o más, y yo veía que a él le apasionaba, o sea, le encanta el derecho, leía, estudiaba, lo vivía, lo respiraba. De hecho, él me decía que muchas soluciones a los casos se le ocurrían durmiendo, ¿no? Porque él decía que se acostaba pensando en ellos y se despertaba y tenía la solución muchas veces, ¿no? Que eso pasa muchas veces. Y digo, joder, si a él que le encanta y lleva 30 y pico años de práctica y se está quemado porque al final son muchas horas de espera en los tribunales, es una profesión muy desagradecida, mmm, tienes que estar renovándote constantemente, siempre, siempre al pie de cañón, es muy estresante. Digo, si a él que le encanta está así, a mí que no me acaba de gustar mucho, que yo no acaba de vivirlo, que yo no decía, yo me levanto ahora mismo y pongo estoicismo y estoy encantado, pero yo me levantaba y decía, va a salir una nueva ley, ahora la tengo que mirar, qué pereza, tío, yo no quiero hacer esto, ¿por qué tal? Entonces decía, vale, yo no puedo dedicarme a esto porque voy a estar amargado. O sea, digo, vale, yo lo puedo seguir intentando, ¿no? Pero digo, si no es antes, es después, esto va a acabar conmigo. Y de hecho ya estoy viendo mucha gente de mi carrera, de mi edad, que empezó a ejercer de ello y se están quemando. O sea, llevan algunos ya 10 años y muchos me preguntan, Pepe, ¿cómo te saliste? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué miraste? Que es que yo no puedo más de verdad. Y llevan 10 años. O sea, les quedarían 30 años todavía de ello y llevan ya varios tiempo. Lo que pasa es que al final yo en el momento ahora lo cuento muy bien, pero en el momento era una locura, porque era como, joder, te hemos pagado 6 años de carrera, porque tardé encima un año más en sacarme, te hemos pagado 6 años de carrera, tienes un despacho aquí, porque mi padre me lo iba a dejar, yo empecé a trabajar con él, lo iba a tener fácil, entre comillas, ¿no? Quiero decir que no es Claro. empezar un negocio de cero, buscar clientes, ya tienes los conocimientos, solo tienes que ponerte a ello, y ahora lo dejas para hacer qué. Entonces fue como, claro, ya han pasado casi 9 años, 8 años desde que lo dejé, está muy bien, pero en su momento fue complicado, ¿no? Y sobre todo porque tienes 25 años, desde los 18 has ido estudiando eso, trabajando de eso, y ahora empiezas de cero, ¿en qué? Y además en la crisis del 2008, que fue poco después de la crisis del 2008, que no había nada, estaba todo el mundo en paro, un montón de problemas económicos en todo el mundo, y decía, vale, ¿y qué haces ahora? Entonces, bueno, yo empecé a tirar poco a poco. Esto, como siempre, es un cambio que lleva tiempo, ¿no? Me empezaba a interesar las páginas web, el mundo del emprendimiento, el mundo del marketing, las redes sociales que estaban empezando por aquel entonces. Y empecé a investigar en eso y
hacer cursos por mi cuenta y tal, de formación y demás, y acabé dedicándome un poco al marketing, sobre todo para aplicaciones, para apps. Y al mismo tiempo, pues siempre estaba leyendo cosas de desarrollo personal, de liderazgo, mm, de psicología, luego empecé con filosofía. Y cuando vi que en mi tiempo libre me gustaba muchísimo dedicarlo a eso, dije, uff, aquí hay algo, ¿no? Entonces empecé ya con lo del estoico y, bueno, esto eso, te digo, son muchos años, ¿no? Eso es una Claro. cosa que no pasa de un día para otro. Y dije, vale, pues todo lo que estoy aprendiendo en marketing quizás lo puedo aprender, lo puedo aplicar al estoicismo, lo que estoy aprendiendo de estoicismo quizás lo puedo aplicar al marketing, lo puedo dedicarme un poco, todo, al final el conocimiento es un poco holístico, ¿no? Es una cosa Ujú. de, tú sabes esto, no lo puedes aplicar a esto, tú sabes esto. No, siempre hay cosas que se integran, ¿no? Entonces ese ha sido un poco el camino, yo creo, ¿no? Un poco ese, ¿no? No, 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 maravilloso. Y yo pensaba ahora que te escuchaba, Pepe, porque a mí me ha pasado y creo que a muchos también de los que me han escuchado les ha pasado, ¿no? ¿Cómo le haces para atreverte a dejar ese camino que tienes preparado, que tienes listo, que bueno, hasta no sé si te pasó, tu padre confiaba en ti, en que ibas a seguir con el despacho y todo eso? ¿Cómo le hiciste para atreverte? Digo, en ese momento no tenés el estoicismo a mano o alguna de estas herramientas como para ayudarte a soportar. ¿Cómo lo soportaste? Pues mira, en ese momento no lo entendí, pero luego al cabo de los años leí una frase muy buena que dice algo así, como el auténtico cambio viene cuando el miedo a lo desconocido es mucho más pequeño que el dolor de lo que estás soportando ahora mismo, ¿no? Ah, Entonces dices, vale, eh, el miedo a lo que viene me importa mucho menos que lo que estoy pasando aquí todos los días. O sea, al final, hombre, yo no estaba mal, ni estaba deprimido, ni estaba... mm, o sea, estaba perfectamente bien. Yo tenía mi grupo de amigos, hacía mi deporte, pero bueno, no quería tirar por ahí. Entonces fue como, "Uf, es que yo hacer esto todos los días, durante 8 o 10 horas al día, es que no quiero hacerlo más". Entonces fue como, pues va poco a poco, ¿no? Empiezas a mirar una cosa, empiezas a coger ideas de aquí, ideas de allá, pero eso, bueno, pues es un proceso de años, ¿no? claro. Hay gente que lo toma radical, hay gente que lo toma en plan de hasta aquí y a partir de mañana cambio mi vida por entero. Yo no funciono así de momento, pero fue así, ¿no? Entonces cuando ya me di cuenta de que lo que venía, dije, es que me da igual lo que me enfrente porque lo iré tirando, pero yo sé que esto no quiero seguir haciéndolo siempre. Entonces empiezo a cambiar ya o esto dentro de unos años va a ser peor. Esto no va a mejorar, va a ser peor. O sea, tenías muy claro lo que no querías. Es que eso es muy Sí, importante, yo creo. Al final eh, te quita mucho. Es como tú tienes 4 o 5 caminos y sabes por dónde no quieres ir, pues te quedan cada vez menos. Entonces es claro. cuestión de ir probando. Y la vida yo creo que es, si tienes suerte y no te mueres pronto, es bastante larga como para probar cosas, ¿no? Claro, claro. Y aunque muriésemos pronto, memento mori, ¿no? Eh, Sí, sí, totalmente. Fíjate que yo lo veo ahora, ¿no? Y la pregunta va por ahí. Yo ahora que estudié psicología, que, bueno, trabajé, estoy casi terminando ya mi trabajo como psicólogo común y ahora estoy más entregado al estoicismo y estoy más entregado al podcast y a toda esta onda. Sí me da un poco de temor como decir, ok, ya sé lo que no quiero, tal vez en este momento no sé lo que quiero, pero lo voy a encontrar porque estoy teniendo como indicios, pero resistir tal vez como la incertidumbre es lo que me está costando. Mi pregunta va en función de, y ahora sí podemos ya hablar también de estoicismo y todo esto, ¿cómo resistes la incertidumbre hoy en día? Pues yo creo que aceptando que nunca va a dejar de existir. O Ok, sea, es que tienes que vivir con ello. La incertidumbre va desde no saber si mañana va a salir el sol, no saber si te vas a morir dentro de 10 minutos, o aquí hablando nos da un chungo y nos quedamos en el sitio. Eso no lo sabes. Es que al final, em, ahora con el COVID, parece que la gente se está haciendo más idea de la incertidumbre, de bueno, es que a ver mañana cómo estamos, a ver si esto se acaba. O sea, pero no te das cuenta de que toda la vida es así. O sea, tú nunca sabes qué va a pasar mañana. Entonces, a mí una frase de Marco Aurelio que me ayuda mucho es aquella que dice que no te preocupes en exceso por el futuro, porque cuando llegues a su encuentro tendrás las mismas armas con las que ahora estás enfrentando el presente. Entonces vale, yo ahora estoy enfrentando esto, ahora mismo tengo problemas que hace unos años me daban miedo y los estoy afrontando bien porque es que no me queda otra, es que es lo que tengo aquí. Dentro de unos años, cosas que ahora me están agobiando, que me dan miedo, que lo que sea, llegarán
y tendré las mismas armas que tengo ahora para afrontarlas. Entonces, ¿las podré afrontar? ¿No las podré afrontar? Lo mismo que dicen, no te pasa nada que no estés humanamente preparado para soportar. Es que es así. Entonces, para mí la forma de lidiar con la incertidumbre sabiendo es que nunca se va a ir. Entonces yo vivo día a día. Tampoco tengo una estrategia pensada de aquí a 5, a 10 o 20 años, porque como no sabes cómo va a estar el mundo, ni si vas a estar vivo, ni qué vas a estar haciendo entonces, a lo mejor han salido, yo qué sé, 200 criptomonedas o nos han invadido los alienígenas o vete tú a saber. Es que no puedes hacer planes sin saber lo que va a pasar. Entonces yo creo que la mejor forma es aceptar que la incertidumbre va a estar siempre ahí y que dentro de eso pues siempre habrá cosas que estén bajo tu control. Habrá cosas que no, y bueno, habrá cosas sobre las que puedas influir, pero no controlar. Entonces, sabiendo eso, yo creo que todo es bastante más llevadero. Y luego, sobre todo, actuando con prudencia, ¿no? Con sabiduría práctica, que decían los estoicos, con frónesis. Sabiendo que, vale, pues imagínate, si quieres montar, por ejemplo, un proyecto, si tú tienes un trabajo que no te apasiona y quieres montar un proyecto, pues hazlo de forma inteligente. Es decir, si tú dependes de unos ingresos, porque todos tenemos que pagar facturas, todos tenemos que llevar ropa, todos tenemos que vivir bajo una casa, que comer, y tú empiezas un proyecto que no sabes si va a ir bien o si va a ir mal, en tu cabeza puede sonar espectacular, pero hasta que no lo pruebes no vas a saber si va a funcionar, pues sé inteligente y si tienes unos ingresos fijos que te permiten dedicarle tiempo a ese proyecto, pues sigue con ello, ¿no? Es decir, actuar siempre de alguna forma que sea bastante práctica y bastante inteligente, ¿no? Claro, claro, estratégicamente, hasta cierto punto, ¿no? Claro. Eh, y ahora que estás estudiando filosofía, porque no lo has contado abiertamente, digo, y tomando el principio de la incertidumbre, ¿cuál es el objetivo dentro del estudiar filosofía ahora? Digo, más allá de tener más herramientas y todo. Pues fíjate que me ha cambiado bastante la perspectiva. Siempre he pensado, siempre he dudado entre estudiar psicología o filosofía. Em, y yo creo que es de alguna forma porque se me había olvidado lo que era la universidad, ¿no? Yo pensaba, digo, vale, como estudié Derecho sin que me gustara, pues cuando estudie una carrera que me guste va a ser maravilloso. Y no es así. Es decir, mira, yo llevo estudiando estoicismo por mi cuenta 1 año y medio. Y llevo en la universidad 3 meses. Y en 3 meses curiosamente me he apuntado a la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua, que yo no sabía que daba en el estoicismo cuando me apunté, pero dije, vale, esto voy a empezar por la historia de la filosofía, ¿no? Entonces hemos dado los epicúreos, estoicismo, ahora que estamos con los escépticos. Y la universidad es tan normal, es tan académica, que se les olvida que esto es una filosofía, la filosofía helenística, si esto lo he aprendido ahí, precisamente en la universidad, se crearon con el objetivo de aprender a vivir mejor, aprender a llevar una mejor vida, aprender a tener una vida mejor, aprender a practicar, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, en el estoicismo, que lo llevo estudiando 1 año y medio y me encanta, en la universidad me ha aburrido una barbaridad. Ok, ¿Por qué? Porque si el estoicismo se divide en filosofía, lógica y ética, y la ética es lo que tiene que ver con la conducta, con el cómo comportarte mejor, cómo comportarte con de acuerdo a tus valores, a la virtud, a la naturaleza, etcétera, pues imagínate, de escala de 1 a 100 le han dedicado 50 a la física, ¿vale? Pues lo que dicen, lo que están siempre los teóricos, ¿vale? ¿Dónde estaba el logos, el universo, el fuego, el no sé qué? Luego a la lógica, que la lógica para mí es súper importante a la hora de aplicar la ética. A la lógica le han dedicado un 30% y a la ética, que es la práctica de la filosofía helenística que nació para ser práctica, le han dedicado un 10%, no sé cuánto me queda, un 15%. Es decir, aun sabiendo que algo te interesa mucho, que lo quieres estudiar, que quieres aprender, te vas a la universidad a hacerlo y llegas ahí y te desencantas tanto que estoy pensando, yo creo que lo mejor que voy a hacer va a ser, mira, eh, coger todas las asignaturas, mirar el índice, mirar los libros que hay y estudiar por mi cuenta al ritmo que a mí me apetezca y eso es lo que voy a acabar haciendo, porque al final el hecho de, como me estoy centrando en una filosofía práctica, una filosofía de vida que se vive día a día y se practica día a día, a mí me da igual que me den un título. Me da claro. igual que me digan, vale, tienes el título de filosofía, ¿para qué? Para que la gente me diga, bueno, como tiene el título de filosofía, lo que dice es más válido, ¿no? Si al final ni Séneca, ni Marco Aurelio, ni Epicteto tenían títulos de filosofía, ellos lo que hacían era vivir de lo mejor que podían cada día. Entonces estoy diciendo, vale, ¿de verdad quiero dedicar este tiempo de mi vida a estudiar una filosofía o prefiero aprenderlo por mi cuenta y practicarla por mi cuenta, ¿no? Entonces, si me hubieras preguntado esa misma pregunta hace 3 meses, te diría que porque quería, evidentemente porque quería saber más, porque quería ver otros puntos de vista, estudiar la filosofía desde un punto de vista más riguroso, pero ahora que me he metido dentro te diría, me voy a salir en cuanto pueda y lo voy a hacer todo por mi cuenta, que es lo que
qué es lo que mejor sé hacer, la verdad. Y que creo que ahora lo comentas, muchas, muchas universidades o muchas carreras profesionales, creo que cuando se institucionalizan tanto y se vuelven tan académicas como lo has dicho, vamos cada día alejándonos más de la práctica, ¿no? A mí me pasó con la psicología y de pronto sentía que sabía mucho, pero que no sabía cómo aplicarlo, que no tenía entrenamiento, que no había practicado, ¿no? Y Claro, entonces de pronto el estoicismo es, a mí algo que admiro mucho del estoicismo es la vida de los estoicos, que eran personas que vivían, ¿no? Que no eran personas que se sentaban y 3 horas reflexionaban, ¿no? claro. Hay algo de, no me acuerdo cuando estudié budismo de Buda que se sentó días y días a reflexionar y perdió muchas cosas reflexionando y dije, bueno, eso no quiero en mi vida, ¿no? Entonces, lo importante es la acción, ¿no? Justamente, o sea, es que es eso, al final decimos eso, pues Marco Aurelio mm, no era un monje que se fue ahí a un monte a pensar en la vida y en el significado y dónde y quiénes somos y la consciencia, no, no, era un tío que tenía que estar, que estuvo en varias guerras, que fue traicionado, que tuvo que soportar La una plaga. plaga, una peste, entonces es como, vale, es que esta gente está metida En hasta el las lodo. trancas en la batalla día a día y ahí es donde aplicamos la filosofía, ¿no? No vale, me siento aquí 3 horas a leer una cosa que me han dicho que tengo que leer y si te parece bien, bien y si no, pues nada. Y el mundo viene de aquí y no de allí porque lo dijo no sé quién. Digo, a mí eso me da igual. Si es que yo lo que quiero es aprender a vivir mejor. Yo lo que quiero es que si me enfado, sepa gestionarlo. Yo lo que quiero es que si me propongo levantarme a las 7, me levante a las 7 y no a las 8:30. Yo lo que quiero es ser más cariñoso, ser mejor persona y aprender a llevar mejor lo que no me gusta. Eso es lo que yo quiero. No, a mí si el mundo viene del fuego o viene del agua es que me da exactamente igual. Claro, el mundo A está mí. acá. Claro, no, no, está bien. O sea, yo creo igual, creo que finalmente el investigar el origen de las cosas, digo, hasta cierto punto es interesante y es enriquecedor, pero no te lleva a mucho, o a veces a nada, ¿no? Es decir, o sea, sé para qué sirve, sé para qué existe, pero ahora cómo lo uso, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, los que hemos podido encontrar la filosofía estoica es eso, ¿no? Pero, y ahora me da gusto porque se está poniendo como muy de moda, ¿no? Es como la filosofía en donde ahora gente como Tim Ferriss o Silicon Valley y todas estas cosas están enfocándose. ¿Tú qué opinas de eso, que se está volviendo tan popular hasta cierto punto? A mí me parece bien. O sea, siempre y cuando no se malinterprete ni se utilice, pues como he visto por ahí, que hay gente que dice que el estoicismo te convierte en un superhombre y Mm, en un ser superior, no sé qué, es como, eso no es el estoicismo. Pero si algo que ayude a la gente a vivir mejor, a ser mejor persona, a intentar hacer de este mundo un lugar mejor y demás, que se haga popular me parece maravilloso, ¿no? O sea, yo creo que bien aplicado, bien entendido, muchas veces me han dicho, es que eso es una secta. Digo, pero ¿cómo puedo decir que eso es una secta? Digo, cógete un libro de historia y te lo lees, porque esto no es una secta. Digo, igual que el cristianismo en sus orígenes y demás, bebió mucho del estoicismo. O sea, igual que muchas filosofías no son sectas, simplemente son pensamientos de gente que tú, antes de juzgarlos, los puedes leer, intentar entender y ponerlo en práctica. Y si te sirve o no te sirve, entonces ya puedes hacer un juicio de valor. Pero antes de criticarlo, intenta entenderlo, ¿no? Y luego, bueno, al final Silicon Valley es un sitio en el que se capitaliza todo y todo se puede sacar de contexto y se aplica siempre, bueno, pues todo al mundo de la inversión, al mundo de la empresa, que evidentemente el estoicismo, y no lo niego, tiene sus aplicaciones prácticas en ese claro. sentido, pero se puede aplicar a muchas más cosas, ¿no? Y Silicon Valley como que solo te trae esa parte, ¿no? Porque los CEOs súper exitosos de sus rutinas de por la mañana desde las 5 lo hacen y no, por ejemplo, no sé, en México, pero aquí en España no funciona igual. Ni tenemos la misma mentalidad, ni esto es Claro. Silicon Valley, ni te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ser súper exitoso. Entonces, siempre y cuando lo cojamos todo con pinzas, lo intentamos entender y aplicar a nuestro contexto actual y vital, a mí me parece perfecto que se expanda, porque además, bueno, yo también soy un poco parte de eso porque yo también lo divulgo, entonces a mí me parece genial. Claro, claro, digo, está bien. Hasta cierto punto creo que es darle a la gente una referencia de cómo, no decirle cómo vivir, pero sí que reflexionen de una mejor forma de vivir, ¿no? Entonces, me parece bien. Otra vez, cambio de tema Ujú. porque así soy, ¿no? Dale, Em, lo que quieras.
Fíjate que dentro de luego las investigaciones que yo... Me pasa mucho con el estoicismo que yo tengo un tema complicado en mi vida e intento buscar qué hacen los estoicos o qué pensaban los estoicos en torno a eso, ¿no? Y una de las cosas que, al menos dentro de mi nivel de alcance dentro del estoicismo, no he encontrado y quería preguntarte si tú has encontrado algo y qué has pensado en torno a eso, es del amor, de las relaciones de pareja, de un compañero de vida, una compañera de vida. Sí vi y sí estuve leyendo un poco que me parece que Séneca habló de eso, Marco Aurelio habló un poco de eso, pero ¿tú qué has encontrado y qué has pensado en torno del estoicismo y el amor? Pues en concreto al tema de relaciones de pareja, me parece que fue Musonio Rufo el que habló sobre ello. Y escribí en Patreon de ello, pero ahora mismo no recuerdo bien. Pero eran ideas bastante similares a las de ahora, ¿no? Es decir, decía algo así como que si tienes una pareja, la trates con respeto, con cariño, seas fiel a ella, porque no es comportamiento propio de un hombre acostarse con varias mujeres a la vez. Y todo esto. Eran como ideas bastante modernas, ¿no? En lo que se respecta al amor, no he encontrado nada de momento en ese sentido, quizás lo que dices tú de Séneca, ¿no? Pero es más, los estoicos eran más amor a la humanidad en general, ¿no? No solo a tu pareja, ¿no? Sino a todo individuo como ser humano. Si no recuerdo mal, ser el concepto de oikeiosis, me parece que era, que es como que todos somos, como politismo, ¿no? Todos somos parte de un mismo sitio, no eres tú de México ni yo de España, sino que somos ciudadanos Del del mundo. planeta Tierra, ¿no? Eso es, del mundo. Entonces tienes que amar a todos los seres por igual porque todos son tus hermanos y todos somos iguales, ¿no? Entonces en ese sentido sí que Marco Aurelio, por ejemplo, hablaba mucho de ello. Em, pero en cuanto al amor, sinceramente no he encontrado nada. Pero si te vas al principio general del estoicismo, es decir, actuar de acuerdo a tu naturaleza, pues entonces lo que haces es decir, vale, ¿qué es actuar de acuerdo a tu naturaleza? Actuar de acuerdo a tu naturaleza es mm, poner tu razón al servicio de la sociedad para hacer una sociedad mejor, ¿no? ¿Y eso qué Claro. implica? Eso implica, si tienes una pareja, trátala bien, quiérela. Si tienes una familia, trátalo bien, quiérelo. Si tienes compañeros de trabajo, ayúdales. Si eres una persona con un perfil público, intenta ser el mejor gobernante posible, como hacía Marco Aurelio, ¿no? Si eres una persona que haga bienes sociales, pues intenta hacerlo al máximo posible, ¿no? Dentro de todo lo que puedas, dentro de todo lo que esté bajo tu control, intenta aportar a la sociedad con actos bondadosos y con actos justos, ¿no? Las cuatro virtudes estoicas. Claro. Hablan más de torno al amor al ser humano y a la humanidad en general, no tanto a la pareja. Pero ya te digo que Musonio Rufo decía algo así, pero no recuerdo dónde ahora mismo y tendría que buscarlo. Pero No, bueno, está si bien, quieres te lo está bien. busco y te lo envío. No, sí, claro, claro. Digo, era una duda más que últimamente me había estado dando vueltas. Ahorita que estamos hablando de las personas y en general, y que hace rato decías de esto, de que te han dicho que es esto del estoicismo, una secta o algo por el estilo, ¿cómo, cómo hoy le haces para, digo, si bien no se trata de decir que somos estoicos, porque no era el objetivo, sino que vivimos una vida con más preceptos y fundamentos estoicos, para explicarle a las personas esto? O sea, porque no recuerdo en qué entrevista tuya escuché, creo que me parece que fue con el Rincón de Aquiles, me parece que estaban platicando de la gente que seguía, bueno, a Marcos Vázquez, a ti, a ellos, y que poco a poco va conectándose más gente con el estoicismo, ¿no? Pero Ujú. eh, no, eso no significa que practiquen el estoicismo, ¿no? Que nada más te dieron seguir por las frases o porque les pareció interesante lo que compartías, ¿no? Entonces, hoy que tú vives a diario con la gente que te rodea y todo, ¿cómo les explicas esta parte del estoicismo? O cómo ellos te ven, por así decirlo? Pues, a ver, son varias preguntas en una. Yo creo que, Perdón. para empezar, todo lo que lleva relacionado a un ismo Ujú. ya parece como que es un poco etiqueta y que te tienes que meter en eso, y si estás en eso no puedes estar en otra cosa, ¿no? Entonces es estoicismo, budismo, cristianismo, Ya, islamismo, ya. taoísmo, o sea, si es un ismo ya es como, ojo, que esto aquí ya te están metiendo, ya te están catalogando, ya tienes que hacer ciertas prácticas, ya no te puedes ir a otras, porque entonces tal. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Em, Eso para empezar. Y luego, al final, nos olvidamos de lo que se trata esto es de ser mejor persona. No hay muchas más cosas. Entonces, todo aquel acto que te acerque a ser mejor persona, me parece que
no tiene por qué desagradar a nadie. Es decir, o sea, Ah, ser mejor persona es decir, vale, pues quizás con tus amigos te llamo más, hablamos más a menudo, quedamos más, te hago favores, te ayudo, te escucho. Y eso es estoicismo. Estoicismo no es me pongo aquí, yo que sé, unas plumas en la cabeza y me pongo a bailar, a hacer una danza de la lluvia y cosas raras, ¿no? Al final es una forma de ser, como dice Tim Ferriss, es un sistema operativo, es una forma de operar, una forma de actuar, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo interesante de esto. Al final, como lo que comentas, digo siempre, digo, vale, a todos nos encantan las frases de Séneca y las frases de Marco Aurelio porque tienen mucho sentido, ¿no? Al final es una filosofía que se basa en la razón y esas frases son puramente racionales. Tú las lees tú las lees y con la mayoría de ellas, hombre, con algunas puedes estar en desacuerdo y creo que es sano estar en desacuerdo, pero tú la mayoría las lees y dices, es que esto tiene sentido, es que yo creo que es así porque me ha pasado, porque lo he vivido, ¿no? Entonces tú comulgas con esas ideas y dices, vale, yo creo que esto es así, ¿no? Por ejemplo, la idea del deja de debatir qué es ser un gran hombre y empieza a ser uno, ¿no? Eso es estoicismo, ¿vale? Deja de contar mis historias y empieza a practicarlo, ¿no? Deja de decir que hoy te vas a poner muy fuerte y empieza a ir al gimnasio. Pues eso es decir, vale, deja de decirme que quieres tomarte todo con serenidad y a la primera de cambios te pones de los nervios, ¿no? Deja de contarme que quieres ser mejor persona y empieza a ayudarme, por ejemplo, ¿no? Entonces, ah, eso es el estoicismo, eso es pura práctica. Entonces, ahí está la diferencia, yo creo que, o el antes y el después, en el decir, vale, me leo una frase de Séneca y esto es súper chulo y yo entiendo perfectamente que hay cosas que dependen de mí, cosas que no. Pero ¿cómo lo llevas a la práctica en tu día a día? ¿No? Porque esto lo decía también Epicteto, no me muestres, no me digas las pesas que has levantado, pero enséñame tus hombros, ¿no? Demuéstrame que las has levantado, demuéstrame, también lo decía con los libros, ¿no? No digas que por haber absorbido el contenido de muchos libros claro. sabes mucho, demuéstrame que te han cambiado la forma de pensar. Y eso es esto, es decir, es que es una cosa que tienes que practicarla, que tienes que sentarte a escribir, a reflexionar, pero no por hacer ningún voto ni por rezar ni nada de eso, sino porque al final de un día vivimos tan rápido y nos paramos tan poco a reflexionar sobre nuestra vida, sobre qué estamos haciendo día a día, sobre qué podríamos hacer mejor, porque al final todo el mundo queremos hacer las cosas mejor. Entonces, ¿por qué no te paras a reflexionar cómo las puedes hacer mejor en vez de ir aquí a ver qué sale, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? No, a reflexiona y dices, vale, hoy he hecho esto, esto y esto, pues no me gustaría actuar así, venga, mañana voy a intentar actuar de otra forma, ¿no? Y esa reflexión es lo que, ese hacer o no hacer, es la diferencia entre leer a Séneca o intentar vivir o actuar como Séneca o Epicteto o quien sea, ¿no? Claro, claro. Dentro, dentro de esta parte digo, siempre te confundo los conceptos, ¿no? Pero ataraxia es felicidad, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Estoy bien ahí. Ataraxia es más tranquilidad de espíritu, serenidad Ah, mental. ahí está. Como felicidad se traduce más como Eudaimon, eudemonía o florecimiento. Sí, sí, listo. no, sí, es que hay cada palabra también que... Sí, que no se entiende. Volviendo al punto de ataraxia. Tú Sí, hoy, sí. ¿cómo mantienes o cómo intentas cuidar esa ataraxia? O sea, ¿qué actividades tienes o qué rutinas o qué hábitos haces tú para estar en lo mejor posible en tranquilidad, lo máximo posible? Pues es muy difícil, ¿eh? Y al final, mm, yo creo que la ataraxia es una cosa como muy engañosa que cuando la intentas agarrar se te escapa, ¿no? Es como, no dices, ay, mira qué bien, ahora estoy en ataraxia, ¿no? Simplemente cuando has estado un día muy bien y echas la vista atrás, te das cuenta de que has estado así, ¿no? Entonces, em, para mí un punto clave, y siempre que tengo la lucidez de percibir estas sensaciones, me noto que estoy como en ataraxia, por decirlo, ¿no? Es decir, mm, cuando bajas el ritmo, cuando dejas de mirar impulsivamente el móvil, cuando eres capaz de sentarte 5 minutos a solas contigo mismo, de leer un poco, de reflexionar, de pararte, de pensar, de respirar despacio, de tal, yo ahí me noto como que estoy en ataraxia, ¿no? No hay nada de lo que hoy en día me arrepienta, no hay nada que arrastre, no hay nada que desee demasiado, que no me deje dormir, no hay nada que me preocupe en realidad. Entonces, yo creo que a eso se llega un poco día a día, ¿no? Y también dándote cuenta de pues, lo que decimos siempre, ¿no? Depende de la perspectiva. Si te fijas en lo que tienes en vez de en lo que no tienes, pues te das cuenta de que en realidad necesitas poco más, ¿no? Al final, me pasa con eso un poco. No sabría si decirte paso uno, paso dos, paso tres, porque yo soy muy de eso, pero si tuviera que decirte, te diría paso uno,
valoras muchísimo lo que tienes, pero no en plan de el diario de la gratitud, no, sino de verdad, piensa lo importante que es ver, piensa lo importante que es poder tener un techo bajo el que dormir. Imagínate que lo pierdes, ¿no? La visualización negativa, imagínate que no lo tienes, imagínate que te lo roban, imagínate que se muere alguien que quieres Sí. mucho. Eso ya automáticamente te baja el ritmo. Y una vez te baja el ritmo, y de verdad deja el móvil fuera, no lo necesitas siempre. Y yo esto me lo recuerdo a diario, ¿no? Hoy lo he metido en una caja porque no soy capaz, y se lo da a mi mujer, he dicho, toma, no quiero ni mirarlo pero porque está diseñado para que lo tengas. Entonces es que eso es un veneno. Dejas el móvil, bajas un poco el ritmo, el slow life, o ¿cómo le llaman? El slow life, Sí, sí. vivir más despacio, ¿no? Un poco. No tienes que decir, vale, baby, no, simplemente decir, vale, baja un poco, me leo un libro tranquilamente, escribo un poco. Para mí la Ataraxia es eso, la tranquilidad. Y bajas, cuando eres capaz de parar un poco y bajar un poco. Ahora mismo, por ejemplo, hablando contigo, creo que estoy un poco en Ataraxia, ¿no? Estoy aquí centrado en lo que digo, no tengo prisa por hacer nada, no estoy pensando, a ver si acaba la entrevista, que tengo que hacer esto ahora, después. No, no, simplemente estoy disfrutando este momento y yo creo que es un poco eso, ¿no? Claro, y que creo que se puede traducir también como entregarse al presente, ¿no? Entregarse a lo que Mm. estás viviendo en ese momento y hacerlo de manera consciente y de manera... Una de las cosas que creo que el estoicismo a mí me ha enseñado es a tomar decisiones conscientes, a tomar decisiones que de verdad deseo, ¿no? Que de verdad, bueno, no desear tal vez, pero sí como que quiero, ¿no? Y que estoy completamente de acuerdo que va a haber consecuencias, tal vez, ¿no? Porque tal Ujú. vez dejo el teléfono en la Justo. caja y me llama alguien y es una urgencia, bueno, listo, voy a tener que enfrentar después las consecuencias de no tener el teléfono cerca, pero disfruté el momento, ¿no? Sí, no, no, y ese miedo lo tenemos todos. Al final, Claro. em, pero ¿cuántas veces pasan urgencias de esas? O sea, a mí todavía ni toco madera, creo que ninguna vez en mi vida, de momento, me parece. Porque por suerte todo lo que ha pasado ha tenido solución. Es decir, si me están llamando a mí, o sea, quiero decir, ahora mismo tengo a las personas de tal forma que si pasa algo, yo creo que no es a mí el primero que me van a llamar, pero no por Claro. nada, sino porque vivo lejos, porque todos los demás están acompañados, entonces tengo esa tranquilidad de decir, vale, yo dejo el móvil ahí y si pasa algo no va a depender de mí la solución ahora mismo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, Entonces, sí, sí. eso lo tengo un poco cubierto, pero yo, no quiero decir que todos los demás lo tengan. Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es lo que hablamos siempre en los grupos, ¿no? Te pones un pomodoro y dices, vale, Claro. los siguientes 25 minutos voy a dejar el móvil aquí y después de 25 minutos lo miro. Seguramente cualquier urgencia del mundo puede esperar 25 minutos como máximo, ¿no? Entonces yo Claro. creo que esa es una buena estrategia, ¿no? Pero intentar bajar ese ritmo y al final lo de la urgencia y todo eso también es una excusa un poco, yo creo, ¿no? Porque dices, bueno, es que no dejo el móvil ahí por si pasa algo. Dices, vale, no lo dejes por si pasa algo, pero bórrate todas las aplicaciones que tienes o cómprate un móvil de estos antiguos que no tienen internet solo para que te llamen si hay alguna urgencia, ¿no? Entonces puedes vivir con eso, ¿no? No hace falta que tengas el smartphone con Instagram abierto por si pasa una urgencia. Claro, claro, y me parece muy interesante esta parte que creo que la hablaba Marcos Vázquez en Invicto, ¿no? Del miedo de si lo tienes que enfrentar, prepárate y si lo puedes evitar, prevé, ¿no? O sea, prevé como esta parte de todo esto y para mí ha sido como fundamental eso, ¿no? Pensando ahora que digo que, y ya lo hablaré en el intro, ¿no? Pero que es maravilloso todo el trabajo que está haciendo en Patreon, toda la gente que se está juntando ahí, que creo que es abrumador, que cada día va más gente y va más gente y se va conectando más. Lo he visto que ha sido un proyecto, o al menos desde mi percepción, he visto que ha sido un proyecto que empezó de menos y va de a más, ¿no? Y lo vas disfrutando y lo vas viendo, ¿no? Es muy difícil, al menos yo lo veo desde el podcast que yo tengo, para mí es muy difícil disfrutar el presente y no estar pensando en ¿y qué voy a hacer mañana? Y ahora voy a invitar a alguien, y ahora voy a hacer esta estrategia, y ahora voy a subir este post. ¿Cómo, cómo le haces para estar presente en el proyecto? O sea, como para no dejar que estas ambiciones te tienten y entonces tu mente se fugue y esté todo el día pensando en mañana, 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 ¿no? Cómo le haces? Pues la verdad es que es mi batalla, ¿no? Es Okay. mi batalla. Decir, vale, algún día me gustaría poder vivir de esto. Y digo vivir, ¿eh? No digo... Sí, sí, ser el hombre más millonario de sí, me España. da Sí, igual. O sea, claro. vivir normal, o sea, poder comer, tal, y tener un hijo tranquilamente sin preocuparme por su educación, vivir normal. Em,
y disfrutar de esto, ¿no? Entonces siempre me digo, vale, si algún día quieres llegar a ello, a ese punto, sea el que sea, no lo he definido, ni me he sentado y me he puesto un DAF, simplemente tal, tienes que pasar por esto. O sea, no hay otra. Por ejemplo, en Patreon, lo que tú dices, o Patreon, que lo dices muy Muy americanizado, americano, estamos aquí al sí, lado por eso. nació sin ninguna pretensión. De hecho, yo no sabía ni lo que era. Pero nació como una idea de decir, vale, yo quiero escribir todos los días, porque creo que es la única forma de dominar un arte, hacerlo todos los días. No de dominar, tampoco sé si algún día se llega a dominar, de mejorar en un arte, pero si no me obligo con alguien, no lo voy a hacer todos los días, porque me conozco y porque sé que lo dejo todo a medias. Entonces, Okay. o te obligas, o te comprometes con alguien, o no vas a ser capaz de hacerlo siempre. Entonces, eso fue un poco el inicio de esto, ¿no? Y no niego que a veces es súper difícil seguir el ritmo sin dejarte llevar por ese agobio, por ese estrés y esa obligación que tú te autoimpones de alguna forma de tengo que sacar esto tal día, tengo que hacer esto tal día, pero si no lo haces así, entonces a mí una herramienta que me ayuda bastante es lo de la matriz de Eisenhower, esta, ¿no? El Okay. importante, urgente, no importante, no urgente. Mm, resistir el impulso de ponerlo todo en urgente. Ok. Es decir, ¿qué es importante? Para mí en este proyecto, por ejemplo, publicar en Patreon todos los días es importante. Hablar con vosotros a diario en Telegram es importante. Em, publicar todos los días en Instagram es importante. No. Eh, puede ser urgente, pero no es importante. Urgente por el tema de llamarlo algoritmo, llamarlo presencia, llamarlo regularidad, llamarlo, bueno, gente que quiere saber de ti, pero no es lo más importante. Entonces, si tengo que priorizar, para mí mis dos proyectos, vamos a llamarlo estrella, entre comillas, ahora son el Patreon y el podcast. Entonces es como, vale, todos los días tengo que hacer alguna acción del podcast, ya sea grabar un poquito, escribir un poquito, y Patreon porque es importante y urgente. Esos dos son importantes y urgentes. Los demás pueden ir esperando, ¿no? Entonces, bueno, así me lo planteo, ¿no? Y una vez soy capaz de poner esas prioridades y de bajar ese ritmo, como te digo, dejar las distracciones a un lado, intentar concentrarme, intentar sacando las cosas, ir sacando las cosas, es cuando empiezo a disfrutarlo de verdad, ¿no? Decir, vale, hoy lo decía también en la newsletter, ¿no? En vez de hacer más, haz menos. Ok. Porque no puedes hacer todo. Si yo estoy solo en este caso, mi mujer me ayuda con algunas cosas, pero la mayoría de las cosas yo no tengo un equipo detrás que lo haga ni que lo edite ni nada, simplemente lo tengo que hacer yo todo. Si lo quieres hacer tú todo, no puedes hacer todo. O sea, y además si tienes un trabajo como tengo yo encima, que además trabajo. Entonces, identifica dos o tres cosas que quieras hacer todos los días, y no digo que tengas, digo que quieras. Bueno, que tengas un poco también, porque esa disciplina siempre tiene que estar ahí, ¿no? Pero si yo quiero ser escritor, tengo que escribir a diario. Si yo quiero tener un podcast, hacer entrevistas, tengo que hacerlo a diario. Y todo lo Claro, demás puede ir esperando. Entonces, va a ir saliendo, no digo que no vaya saliendo, pero puede ir esperando. claro. Entonces, así es un poco como lo hago y eso me ayuda a disfrutar, aunque no niego que a veces es difícil, porque si a eso le añades que quieres comer bien, ir al gimnasio, descansar, trabajar, etcétera, pues es muy difícil, pero si todos los días haces una o dos cosas, lo que dicen siempre, ¿no? ¿Cómo es la ley de Pareto esta, no? Si haces siempre el 20% de las 120. cosas que te trae el 80%, los resultados, pues siempre te va a funcionar, ¿no? Pero bueno, evidentemente a todo el mundo le gustaría llegar a más, ¿no? Pero Claro. simplemente como no puedo, con eso me conformo, de momento. Claro, Así. y muy dicotomía del control, ¿no? Igual y ni siquiera está en nuestro control eso, ¿no? O sea, es decir, eh, creo que yo también me he puesto a pensar mucho, ¿no? Y decir, tal vez el éxito en general, el éxito como yo lo veo, como yo lo espero, un gran porcentaje no está dentro de mi control, ¿no? Son infinitas posibilidades y variables que están allá afuera y que finalmente, mientras yo me mantenga constante, ¿no? Me gustó mucho esto que dices lo entendí como priorizar la constancia que las metas, que bueno, que el objetivo, pues, o sea, estar constante. Ya tienes el objetivo, listo, ahora baja la tensión y mira al suelo antes de mirar el cielo y estate ahí dando para construir poco a poco la escalera, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, muy importante.
Sí, y hay alguien que lo dice muy bonito, no sé si es James Clear o Saint Parris, dicen algo así como... algo así como impaciencia a corto plazo y persistencia a largo plazo. Ujú, Algo así, ¿no? O lo que dice Naval también, ¿no? Impaciencia con las acciones y paciencia con los resultados. claro. Al final, lo que pasa es que es muy difícil porque día y día y día y día y día, a lo mejor si llevas 2 años, pues son 700 y pico días, es fácil tirar la toalla, ¿no? Pero bueno, por mencionar también a Alberto Álvarez Macrobuiza, que creo que también hay una cosa en la entrevista que le hice muy chula, que desde entonces la aplico, que dice, sueña a largo plazo, actúa a corto plazo y mide a largo plazo, ¿no? Ya. Y también lo decía Churchill, ¿no? Decía, mm, por muy bonitos que sean tus procesos, de vez en cuando deberías mirar los resultados, ¿no? Deberías mirar si te está llevando a algún sitio. Porque esto de centrarse en el proceso está muy bien, y yo creo que es la forma o de la manera de actuar, pero ocasionalmente tienes que ir viendo si eso va haciendo algo, ¿no? Si lo haces única y puramente por disfrutar, por desarrollarte, por florecer, me parece perfecto, no tienes que mirar los resultados si no quieres. Ah, Si lo haces por, de alguna forma, intentar ganarte la vida pues, con un programa de podcasting, con un proyecto personal, con otra cosa, deberías ir mirando ocasionalmente si eso va funcionando, porque si el proyecto no crece, no tienes que ser Facebook, no tienes que ser multimillonario, pero si tu proyecto no va poquito a poquito, a poquito a poquito subiendo, significa que, como decía Francisco Alcaide, o algo no sabes o algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, ujú. revisa, afila el hacha de vez en cuando y ve mejorando, ¿no? Pero mirar el resultado creo que es importante con vistas a decir, vale, lo que estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido, o no ayuda a nadie, ¿no? Claro, claro. Y digo, le agrego, ahora que lo dices, lo veo yo en partes como esta onda de los indiferentes preferidos y no preferidos, ¿no? O sea, mi indiferente preferido tal vez es estar constante y pues, investigar temas, conectar con gente y todo esto, ¿no? Tal vez mi indiferente no preferido es a veces tener que ocupar ciertas estrategias de marketing o de publicidad o de todo esto, ¿no? No, no es, digo, si alguien se topa con el podcast, me daría gusto que se tope porque le interesó, ¿no? Porque, bueno, le votó en un anuncio, ¿no? Pero también a veces es necesario porque pues así funciona el algoritmo y tú lo has hablado, ¿no? El algoritmo de alguna u otra forma hay que ayudarle y hay que darle alimento para que también te posicione, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo lo ves, sí, totalmente. Sí, yo alguna vez lo he dicho también, yo alguna vez he hecho anuncios también por probar, ¿no? Porque me interesa. Y mucha gente me ha dicho, gracias a que te viene, no te conocía y gracias a que te viene el anuncio, ahora te sigo y me has ayudado un montón. Y digo, joder, es que a veces confundimos cuando te anuncian yo que sé, un quema grasas en 90 días vas a tener abdominales, pues al final la gente está harta de eso, yo lo Claro, entiendo, pero hay anuncios que te pueden ayudar y a mí hay anuncios, por ejemplo, de Marcos Vázquez que lo has mencionado, que me han ayudado muchísimo. Y si tú lo que anuncias ayuda a la gente, ¿qué problema hay? Es que yo no lo entiendo. claro, claro. Sí, la intención, siempre. Sí, tú lo puedes controlar, ¿no? Tú puedes, si luego otro lo interpreta mal, pues mira, lo siento, no es la intención con la que yo lo he hecho, yo puedo controlar eso, pero como tú lo interpretes, no. Entonces, Otra duda que tengo es, en el tiempo que llevas con el podcast y todo el proyecto que llevas, ya has tocado puertas de los estoicos actuales grandes, pues, o sea, de los que están allá arriba haciendo cosas. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? pues no sé si te refieres, por ejemplo, a Máximo Piglucci o Donald Robertson Donald o Robertson, digo, también no es Marco Vázquez. estoico, pero Marcos Vázquez, claro. Sí, pues les escribí y ya está. Supongo que detrás tiene que haber un trabajo un poco previo, ¿no? Yo, por Ah, ejemplo, ya había intercambiado mensajes con todos ellos, a Massimo Pigliucci, que también colaboro con él en Patreon, traduciendo sí, su sí, contenido al castellano. Pues hablaba con él antes de escribirle, ¿no? Y básicamente también porque tienes cosas en común. Al final, mm, si tienes un podcast de marketing, pues a lo mejor no es tu persona. Si tienes un podcast de estoicismo, que lo empieza a escuchar cierta gente, que la gente te habla de él, que tú lo conoces, y que gracias a sus libros también estás profundizando, pues vas un poco por ahí, pues dicen, joder, pues al final a todos nos gusta hablar con gente que tiene ideas parecidas a las tuyas y que si además les puedes ayudar, les puedes aportar, no hay ningún problema, ¿no? Al final es lo que decía Séneca, y esto también me ayuda un montón. Decía que nadie es más alto que tú porque lo pongas en un pedestal. claro. Entonces, si Máximo Pigliucci es un tío como yo, simplemente
pues él tiene más edad, ha sido biólogo, lleva estudiando filosofía, pues yo que sé, llevo 3 meses o un año y pico, él lleva 10, pues claro, evidentemente pues sabe mucho, lo ve como su forma de vida, su estilo, pero no lo pongo en ningún pedestal de tal forma que yo me sienta inferior a él, simplemente lo veo como un modelo del que aprender, del que me gustaría mm, ser como él algún día en el sentido de acumular tanto conocimiento, otra forma de razonar, de debatir y tal, pero ya está. Entonces al final es decir, bueno, yo le escribo a todo el mundo que me gustaría entrevistar, si me contestan bien y si no me contestan, pues bueno, yo le he escrito, dentro de lo que depende de mí lo he hecho. Pero al final yo creo que labrándote una conversación también orgánica con ella es natural, no tienes por qué mm, que la gente no perciba que la quieres utilizar para ganar audiencia, sino que yo en la entrevista que le hice a Massimo Pigliucci y a Donald Robertson, yo les quería preguntar dudas que tenía genuinas, mías, de post y de artículos y de sus libros que yo había leído y decía, pero esto ¿por qué lo hiciste así? Esto no lo entiendo bien. Simplemente quería saber más de ellos, ¿no? Entonces, yo no los utilizo. La clave es que yo creo que no utilices a la gente para ganar audiencia o para tener Claro, más seguidores o más, sino porque genuinamente quieras hablar con ellos. Eso me claro. parece que se percibe, yo creo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente se siente y se desarrolla. Pensaba ahora que hablábamos, digo, de estas personas que son tremendas en el mundo de los estoicos. Ya me queda ahora el ismo, que me contaste lo del ismo, ya lo aprendí. Em, digo, hay un factor común que he identificado, al menos desde Marco Aurelio, ¿no? Que somos todas las personas que nos interesan estos temas, no somos filósofos, no somos personas que directamente quisieron terminar ahí, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los preceptos estoicos te encuentran, por así decirlo? O sea, digo, no, obviamente no es que ellos vayan caminando y te digan aquí estoy, ¿no? Pero de alguna u otra forma pensaba, ¿no? Massimo Pigliucci, que fue biólogo, Donald Robertson, que es psicólogo, bueno, es biólogo, es psicólogo, Donald Robertson, Marco Aurelio, que era emperador, Séneca, que era consejero, Epicteto, que era esclavo, tú, que eras abogado, yo, que soy psicólogo. ¿Qué crees que pase ahí? ¿Qué crees que suceda? ¿Será que estamos profundamente tal vez, o no profundamente, pero de alguna u otra manera inconformes con lo que estamos, que no nos gusta, ¿no? A mí no hay cosas que no me gustan de la psicología y te había cosas que no te gusta del derecho, o simplemente es algo como que un factor común aleatorio que no tendríamos que por qué verlo, pues. No sé, yo creo que simplemente de alguna forma hace clic contigo, hace clic con tus ideas, hace clic con lo que piensas, por circunstancias que has vivido, por cómo te gustaría ser, en el caso de Marco Aurelio, por ejemplo, dices, joder, si un tío que es emperador romano y como va con estas ideas de ser buena persona, no sé qué, dice, joder, de ser, tratar bien a los demás, tratarlos con justicia, ser bondadoso, ser... em, como se dice, ser austero, dice, joder, es un emperador de Roma que lo puede tener todo, le atrae esto, ¿por qué Claro, no? Entonces tú ya empiezas a leerlo y es que te convence, dices, claro, es que esto tiene todo el sentido. Entonces yo creo que lo que nos convence es que tiene sentido, que no es el típico... A mí, por ejemplo, ¿por qué no me convence El Secreto y la, ¿cómo se dice? La ley de la atracción y todo esto? Porque para mí no tiene ningún sentido y porque a poco que lo pruebes un poco te das cuenta de que no, de que para mí por lo menos, a lo mejor no le da la oportunidad y tal, pero yo soy muy de probarlo todo, a mí no me sirve de nada. Entonces, es decir, yo sí, pues, tú creas en cierra los ojos, piensas en la abundancia, en que te van a venir cosas, no sé qué, pero bueno, luego tienes que hacerlo. Si no lo claro, haces, tú puedes pensar lo que tú quieras, ¿eh? Hasta para que te toque la lotería tienes que comprarla, ¿no? Entonces, yo cuando leía esto de los estoicos decía, pues es que para mí tiene sentido, es que creo que esto, yo creo que puede funcionar, lo pongo en marcha y digo, vale, es verdad que me trae más calma mental saber qué cosas que dependen de mí, cosas que no, y actuar en consecuencia. Que no lo hago bien siempre, por supuesto. De hecho, mira que me estoy leyendo que lo tengo aquí, La Ciudadela Interior, ok, de Pierre Hadot, que de es una Pierre. maravilla de libro. Me di cuenta de que, bueno, dicen aquí, ¿no? Teorizan, no sé con exactitud, de que a Marco Aurelio de joven era bastante rebelde y bastante cabroncete. Tenía mucha ira, mucho mal genio, mucho ese pronto que te sale, que te tal. Y que él se empezó a interesar por la filosofía, pero hasta que él empezó como a dominar el estoicismo, a entenderlo bien, pasaron 15 o 20 años. O Claro, sea, estamos hablando de que yo lo descubrí hace año y medio, hace 3 años,
Tú no sé si llevas también unos meses o algún año con ellos. Un año. Claro, estamos hablando de que un tío que es empleado de Roma, que tiene a todos los filósofos disponibles a golpe de tal, a poder decir, venga, que vengan aquí y vienen. Estamos hablando de que le ha costado 20 años. O sea, vamos a calmarnos todos un poco. Que esto es una cosa que lleva tiempo, que no que es Claro, una cosa que son ideas que se tienen que asentar. De hecho, en este libro también cuentan como Junio Rústico, que era su principal tutor, discutía mucho Marco Aurelio con Junio Rústico, porque Junio Rústico, cuando Marco Aurelio estaba mal, le decía, Marco, que sepas que lo que estás haciendo no es lo que tienes que hacer según los estudios, que sepas, y él decía, y él se enfadaba con Junio Rústico, pero luego reflexionaba y decía, joder, es que es verdad. Entonces, si estamos hablando de un emperador de Roma de hace ya 2000 años que pasaba esto, pues a nosotros es normal que nos pase, ¿no? Entonces, claro. aunque nos atraiga y nos guste mucho, hay que ponerlo en práctica y darse tiempo para que se integre en tu personalidad, y que luego también es difícil que se integre en tu personalidad porque tú tienes una identidad, como psicólogo esto lo sabrás seguro, ¿no? Tú tienes una identidad de ti mismo construida en base a lo que haces, a lo que dices, a lo que piensas, a lo que sientes, y de repente cuando cambias esa identidad y empiezas a actuar de una forma distinta, empiezas a comportarte de otra manera como tú harías lo que crees que es naturalmente porque lo has hecho siempre, pero simplemente no es natural, es que lo has hecho así siempre, y empiezas a comportarte de otra forma y tal, pues al principio choca porque tú mismo estás viendo como que no eres tú, estás Claro. empezando a ser la persona que quieres ser, pero no eres esa persona todavía. Entonces, como tienes una disonancia ahí con esa identidad que a mí me está pasando y que conozco mucha gente que le está pasando, entonces hay que darse tiempo. Pero si estás haciendo eso o si sabes que deberías hacerlo es porque quieres ser así de alguna manera, ¿no? Entonces, Claro. Y méteme en la lista porque a mí me sucede igual, ¿no? O sea, lo hablábamos al principio bueno, para poner en contexto, dentro del Patreon de Pepe, estamos haciendo un reto de incomodidad voluntaria de 15 días. Y dentro de varias cosas, él nos decía que finalmente va a subir videos a Instagram, ¿no? Y yo estoy en las mismas porque me cuesta mucho verme de una manera en la cual yo no tengo como una imagen de este síndrome del impostor, ¿no? De decir, bueno, ¿con qué autoridad ahora o con qué derecho o con qué experiencia lo digo, ¿no? Pero pues también esta incomodidad voluntaria es algo que yo he aprendido de los míos, es que conforme te vayas acercando a ellos de manera voluntaria y gradualmente, van perdiendo el efecto en ti, ¿no? Entonces también es un miedo y bueno, me queda muy clara esa disociación. mm, justamente, de hecho, era lo que has dicho justo con el vídeo de Instagram, que ahora yo me he comprometido a subirlo y lo voy a subir, sea el resultado que sea, lo voy a subir. Em, Estoy convencido de que eso es porque hay parte de mi identidad actual que lo rechaza. Es como, bueno, tú no eres una persona que suba vídeos a Instagram, ¿por qué lo vas a subir? Pero si estás subiendo 2 años todos los días vídeos a Instagram, te acabas convirtiendo en una persona que sube vídeos a Instagram. Simplemente antes no lo hacías y ahora sí, y ya está. Es igual que tú no eres una persona que coma bien y vaya al gimnasio hasta que lo haces repetidamente y se integra en tu identidad. Entonces esto es lo mismo. Totalmente, totalmente. Bueno, Pepe, para ir cerrando y agradecerte el tiempo y las enseñanzas que me has Gracias dejado a ti. hoy, yo tengo un gran amigo, también podcaster, que ha sido como más o menos mi mentor en todos estos temas de podcasting, y él tiene unas preguntas cuando termine el podcast. Hasta que yo no consiga las mías, hasta que yo no reflexione las mías, me gustaría tomarlas de él, ¿no? Y si me pudieses decir, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? Ostras. Uf. El mejor consejo que me han dado en la vida. Eh, Pues no sabría decirte. Quizás no venga de una persona viva, o de un familiar, de un amigo, de un tal, pero pensando, mi padre, por ejemplo, yo siempre me gusta mucho cómo trata a los demás, ¿no? Y él siempre ha dicho que es una cosa que intento aplicar, que trates bien a los demás, porque, bueno, pues porque algún día a lo mejor ellos te tienen que tratar a ti y entonces también te gustaría que te trataran bien, ¿no? Entonces siempre dice, sé con los demás como a ti te gustaría que luego fueran contigo, porque si tú eres un cabroncete con los demás, pues luego no esperes que ellos sean súper amables contigo. Entonces, trata bien a los demás, ten detalles con ellos, sea amable con ellos. Me parece que reflexionando es un muy buen consejo que siempre intento aplicarlo, quizá de forma natural o porque se me ha ido metiendo justo lo que hablábamos ahora, pero creo que
que ese es un buen consejo. Y luego la frase esta que he dicho antes de Marco Aurelio también me guía bastante, ¿no? El del futuro, el de no afrontes, no te preocupes por el futuro porque afrontarás las cosas con las mismas armas que la del presente. Entonces, creo que esa, la de mi padre hace tiempo y esa de ahora, creo que son dos de las que más me acompañan. ¿Y el peor consejo que te han dado? Mm. Joder, el peor consejo que me han dado es el no deje la carrera de Derecho, que has estudiado Ok, eso. ok, ok, ok. Todo está bien, está bien. Sí. Em, Más allá de, digo, de muchísima bibliografía y contenido estoico, un libro, una película o algo que te haya cambiado la vida. Em, pues hay un libro muy bonito que se llama, y el título no tiene nada que ver, no es un, o sea, se llama El hombre más rico del mundo, de Ok, un escritor que se llama Rafael Vidak, que luego fue mi coach durante un tiempo. Ese libro me cambió la vida. No tiene nada que ver con el estoicismo, de alguna forma quizás sí, pero y no tiene nada, y lo del hombre más rico del mundo no tiene nada que ver con ser millonario ni montar empresas ni nada de esto, ¿no? Ese libro es maravilloso y pensándolo bien, yo creo que ha marcado un antes y un después en mi vida. También, por supuesto, ha marcado un antes y un después en mi vida por ejemplo, los libros estoicos, ¿no? Las meditaciones de ok, Marco Aurelio, mm, sencillamente por la razón de que si no hubieran caído en mi vida no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. claro. El Daily Stoic de Ryan Holiday me parece que es brutal. Em, Ese libro me ha cambiado mucho porque lo llevo releyendo varios años y al final tener esas pequeñas perlas todos los días pues te ayuda bastante, que es un poco parecido a lo que intento hacer yo en Patreon, pero más desarrollado. Y yo te diría esos ahora mismo. En cuanto a libros, en cuanto a películas, quizás las películas no me han cambiado tanto porque no me declaro súper cinéfilo. O sea, me gusta ver películas, pero no estoy siempre pensando en películas y en, wow, esta película me ha cambiado la vida. Pero los libros quizás te diría eso. Quizás te diría eso. Perfecto, perfecto. Em, pues nada, Pepe, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad ha sido un gustazo, ha sido un placer escucharte y entender y saber más de ti. De verdad, muchas gracias por estar aquí hoy en Responsables. Gracias a ti. La verdad es que me lo paso súper bien y no me he dado cuenta de que te había pasado, de que te ha pasado una hora y pico. Sí, sí, No me he enterado, sinceramente. Así que eso es buena señal. Gracias a ti por invitarme y cualquier cosa que necesites, o como hablamos a diario, ya sabes dónde estoy. perfecto. Gracias, Pepe. Fuerte Déjame. abrazo.